¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, invisible o juzgada solo por ser quien eres? Hoy hablaremos con una mujer que decidió hacer algo en esa sensación. Esto es Los Despiertos Podcast, un espacio para aquellos que ya no quieren seguir dormidos, para aquellos que se atreven a cuestionar lo que les dijeron y eligen su propio camino. Karina Ruilova Vidal viajó a España y descubrió que el respeto, la igualdad y la inclusión no eran utopía, sino cultura. Volvió a Ecuador con una misión: abrir conversación donde por años hubo silencio. Hoy en Los Despiertos Podcast nos acompaña Karina Ruilova, que es la fundadora y la CEO de DEI, Diversidad, Equidad e Inclusión. Karina, bienvenida a tu espacio. Gracias por estar acá. Gracias, Vero, por invitarme. Me encanta estar aquí contigo. Creo que ha sido una suerte que nos hayamos encontrado hace unas semanas y bueno, estar aquí sentada contigo me emociona mucho porque creo que tu podcast es especial y trata muchos temas humanos que son importantes hoy en día. Muchas gracias, Cari. Cari, yo quiero ir a la raíz. Yo sé que a ti te mueve temas de igualdad, de equidad, de inclusión, pero cuéntame, tal vez hubo algo en tu infancia, algo que haya pasado en el entorno para tal vez tener esa sensibilidad en cuanto a estos temas. Yo creo que todos los seres humanos somos el resultado de nuestras experiencias. Decirte fue una experiencia puntual, no creo que fue solo una. Uh-huh. Creo que todos, especialmente las mujeres, hemos tenido experiencias con la igualdad a lo largo de nuestros años. Yo cuento en mi libro que somos 4 hermanos, uh-huh. 3 son varones, y mi papá es oficial de Marina. Entonces en mi casa, no quiero decir la desigualdad, porque en esa época ni siquiera conocíamos ese término, pero la diferencia en el trato era evidente entre mis hermanos y hacia mí. Yo tenía permisos más cortos, se me restringía mucho las salidas, se me sobreprotegía. Uh-huh. Y eso, como mujer, hoy en día yo creo que tenemos que darnos cuenta que nos restringe en la toma de decisiones que podemos tomar por nuestra cuenta, ¿sí? En ese momento, obviamente, era la forma de criar. A las niñas se les protege más, se les cuida más. Por eso no podría decir que vivía en una casa en donde existía desigualdades, porque no creo que era así. Pero yo creo que ese fue como que un episodio que a mí me comenzó a sonar en la cabeza de por qué a mis hermanos les tratan diferente que a mí. Y bueno, desde ahí, o sea, en el entorno laboral te puedo decir que hubieron un sinnúmero de experiencias, desde el hecho de que yo soy abogada de profesión, entonces desde que llegas a la universidad no hay tantas mujeres, los profesores no te hacen sentir que ese es tu lugar muchas veces, te hacen sentir que es una carrera masculina y que por lo tanto lo más probable es que no te vaya muy bien. Ya en el mundo laboral, yo estuve en una firma de abogados, en ese momento solo había una mujer socia, y yo quería apuntar a ser socia de esa firma. Pero al mismo tiempo me di cuenta las decisiones que yo tenía que tomar para poder llegar a esa posición. Uh-huh. Y como yo tenía claro que yo quería casarme, formar una familia, yo sabía que esa carrera no iba de la par con mis ambiciones personales también. ¿El ser abogada? El ser socia de una firma de abogados. O sea, yo ya me había graduado, yo ya estaba trabajando, comencé a trabajar en una firma muy reconocida, y me di cuenta que había que pagar en ese momento. Hoy en día ya hay flexibilidad y hay otras cosas, estoy hablando hace 25 años. Pero en ese momento me di cuenta que si yo tomaba la decisión de seguir esa carrera, mi vida personal o lo que yo aspiraba para mi vida personal, yo no lo iba a poder lograr. O había que sacrificar, y yo no estaba dispuesta a sacrificar mi vida personal por mi vida profesional. Entonces yo creo que también ese fue otra luz roja que se me asomó en el camino. Y bueno, de ahí tuve una vida corporativa fantástica, maravillosa, en una empresa que me dio mucho espacio para hacer lo que yo quería hacer indistintamente de mi género, pero también me di cuenta que había muchos hitos que fueron sucediendo en esa carrera. Fui la primera abogada de ExxonMobil de prestar servicios fuera del Ecuador. O sea, a veces hay experiencias que marcan estos hitos, pero no te das cuenta.
Esto es como, no sé si has escuchado la frase de Steve Jobs que dice que cuando tú regresas a ver atrás y unes los puntos fue lo que fuiste construyendo tu historia, o sea, a la final. Exacto, sí, porque no es una sola cosa, son Exacto, varias cosas que van sucediendo. Uh-huh. Sí. Ahora, comentaste algo súper interesante. Hoy en día, o sea, han pasado, como tú dices, 25 años, pero hoy en día, ¿cómo tú ves la posición de la mujer? ¿Crees que todavía en la actualidad, y tú como, voy a decir, líder e influyente en temas de diversidad, equidad e inclusión, todavía consideras que la mujer no tiene las mismas oportunidades que los hombres? Yo En me el quiero, 2025, ¿no? Pongamos el paréntesis para las personas que ven de aquí en 5 años. yo creo que primero hay que reconocer que yo hablo desde mi posición de privilegio, Uh-huh. desde una posición que a mí me permitió tener educación, eh, acceder a quizás preparación más allá de la universitaria inclusive, de haber tenido recursos, de haber podido tener comida en la mesa, alguien quien me ayude con mis hijos mientras yo me iba a trabajar. Alguna vez yo hablaba con una abogada y ella me decía, a mí me da vergüenza decir que soy exitosa porque yo tuve mucha ayuda en el camino. Y cómo yo les digo a las otras mujeres que pueden hacer lo mismo si no tienen mi misma situación. Uh-huh. Entonces, yo creo que hablando desde mi posición de privilegio, creo que tienes menos trabas. Si tú ves otras historias, siguen habiendo todavía muchas cosas que debemos cambiar Uh-huh. para que exista efectivamente una igualdad de oportunidades. Entonces, yo creo que depende de dónde lo miras, de qué realidad lo miras, de qué historia lo miras. Yo creo que todavía no todas las mujeres tienen acceso a la educación. Por lo tanto, eso es un gran limitante profesionalmente. Uh-huh. Yo creo que todas las mujeres no tienen ayuda en su maternidad. Por lo tanto, sigue siendo un limitante para continuar trabajando. Entonces, son muchos factores. No te podría decir que todavía estamos en una igualdad de oportunidades. Yo creo que hay muchas cosas todavía que cambiar, pero depende mucho de qué historia estamos viendo. Okay. De acuerdo a tu experiencia, yo sé que tú tienes un libro y me gustaría que nos cuentes un poco qué te inspiró a escribir. Cuéntanos primero el nombre del libro y qué te inspiró a escribir este libro. A ver, el libro se llama Diversidad e Inclusión como Camino de Vida. Y a ver, ¿qué me inspiró? Yo creo que fue un tema de... No hubo algo puntual. Yo me estaba yendo justo a España. España era un referente en temas de diversidad e inclusión. Y dijimos con Michelle, bueno, ¿qué tal si escribimos un libro? Y me acuerdo que le comenté a mi esposo y él creo que tiene un exceso de confianza en mí. Me dijo, dale, escribe. Y yo, pero en serio, seguro. O sea, yo nunca he escrito absolutamente nada más que essays, papeles. O sea, y me dice, no, dale, yo creo que sí lo puedes hacer. Entonces fue como que aprovechar que yo iba a estar en un lugar que ha sido un referente en temas de diversidad e inclusión para Ecuador, para Latinoamérica, para el mundo entero, creo yo. Y aprovechar de la gente que yo iba a conocer, que yo esperaba conocer, entrevistar y compartir, y poder escribir ese libro en base a no solo a conocimiento, sino también a experiencias. ¿Tal vez recuerdas de algún momento en tu vida en el que tú sentiste que has vivido una injusticia? O sea, tú hayas visto una injusticia muy fuerte. Ay, tantas veces. Yo creo que desde que sales a la calle y ves gente pidiendo caridad en la calle, te das cuenta que el mundo es injusto, que el mundo no tiene una igualdad de oportunidades para todos. Un tema puntual, injusto, yo creo que sigo pensando en la accesibilidad de oportunidades, de toda la gente capaz que sale de las universidades y que no siempre consigue un trabajo y que por lo tanto no puede mejorar sus condiciones de vida. Y muchas veces, y ahí voy un poco a lo que nosotros hacemos, muchos de los talentos son excluidos de esas empresas porque están acostumbrados a contratar gente del mismo tipo y estándar. Entonces, creo que ahí va una de las grandes injusticias por las cuales nosotros trabajamos, porque nosotros lo único que queremos es que las empresas reconozcan que todos los talentos son valiosos indistintamente de tu condición social, de tu etnia, de tu género, de tu discapacidad, de qué edad tienes. Entonces, yo creo que ahí vendría a ser una de las primeras injusticias que nosotros como empresa queremos comenzar a trabajar dentro de las organizaciones en el país. Me encanta. Yo sé que tienes un propósito y te felicito, muy lindo. Yo por eso hice mucho match contigo. Hoy hablemos, hay varias, en este tema yo puedo decir, hablamos de inclusión, equidad, diversidad.
Cuando te refieres a inclusión, ¿de qué se trata? Yo creo que lo que sucede, y hablando desde la perspectiva empresarial, es muchas veces decimos, tengo el 50% de mujeres de mi organización. Y las empresas están sumamente orgullosas. Pero la pregunta es, ese 50% de mujeres que tú tienes en la organización, ¿tiene oportunidades de desarrollo de carrera? ¿Tiene oportunidades para seguirse formando? ¿Tiene accesibilidad para puestos de dirección? Eso es la inclusión. Es una vez de que tú incorporas un grupo a tu organización, sea mujeres, discapacitados, etcétera, esas personas se sientan valoradas y respetadas dentro de ese entorno y que tengan las mismas oportunidades que el resto. Entonces, eso es en resumidas lo que es la inclusión dentro de la empresa. Por eso a veces dicen, no, pero yo sí he contratado mujeres. Sí, pero la pregunta es, ¿qué has hecho por esas mujeres para que se sientan valoradas y respetadas dentro de tu empresa? Sabes que topaste un tema súper importante y aquí a mí sí me gustaría contar mi experiencia y creo que te la conté en algún momento detrás de cámara. Yo nunca me sentí, o sea, yo creo que también es como tú dices tu entorno, ¿no? Yo sí crecí en un hogar de papá y mamá, de hecho, mamá alfa, o sea, más como proveedora y fuerte que mi papá. Y algo que a mí me llamó la atención es que yo en mi mente inconscientemente nunca sentí que ser mujer era diferente a ser hombre. Pero cuando yo pasé a ser gerente de una multinacional, y lo quiero contar acá, me di cuenta en una convención cuando, te digo, en esta corporación que estaba presente en 82 países, tuvimos una convención en Florianópolis, en Brasil. Y yo no me daba cuenta de la cantidad de hombres que eran líderes, o sea, no me había dado cuenta a pesar de que trabajaba en la corporación. Y me doy cuenta en este momento que fue un punto para mí de inflexión, que llegamos a una convención y estamos 102 gerentes y veo que de los 100 eran hombres, 2 mujeres. Mira el shock que fue para mí. Yo decía, no puedo creer que en todos estos puestos de liderazgo solo hayan 2 mujeres. Y era la country manager de El Salvador y la country manager de Ecuador, que era yo. Para mí fue un punto de quiebre y dije, o sea, fue como abrir a la realidad que yo no vivía, pero, o sea, me puse a pensar, ¿por qué tanto hombre en estos cargos de liderazgo y por qué somos tan pocas mujeres? Digo, yo empecé en esa corporación en el 2014, era año 2017, habían pasado 3 años y yo no era consciente de esa realidad. Imagínate. Entonces digo, después de que fui consciente, yo tuve algo que comencé a ser consciente de lo que estaba viviendo, que cuando yo tomé el cargo de esta empresa, igual en el equipo de ventas había más vendedores que mujeres. Y yo por estrategia, o sea, comercial, comencé a contratar más mujeres porque nosotros visitábamos gerentes de mantenimiento. Y yo decía, ¿a quién va a querer ver un gerente de mantenimiento? ¿Un hombre o una mujer? No, pues a una mujer. Y eso fue como un boom para mí dentro de la estrategia comercial que yo hice. Pero yo no había sido consciente. Y cuando renuncio, y les cuento aquí súper corto el tema, porque te voy a hacer una pregunta. Cuando yo renuncio, me entero, o sea, yo como country manager, o sea, estaba bien pagada de una multinacional, pero me entero que yo tenía uno de los sueldos más bajos a nivel de Latinoamérica solo por el hecho de ser mujer. Y estábamos en un país dolarizado, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan frecuente hoy en día, en el 2025, esas brechas de oportunidades, y quisiera que nos cuentes tú, esas brechas de oportunidades, tanto de tener cargos directivos y diferencias salariales, ¿siguen presentes, Cari? Sí, y es muy evidente. Y aquí quisiera acotar esta conciencia que tú dices, ¿no? A veces no nos damos cuenta, no por mala intención, no porque no queramos ocuparnos de la problemática que hay en el país, sino porque simplemente no somos conscientes. Estás en tu día a día. Mi día a día era vender, cumplir presupuestos, Exacto. Estaba en otras cosas que... Exacto. Cuando yo lo vi, te digo, pasaron 3 años para yo decir, wow, ¿y dónde están las mujeres en esta empresa? Y los líderes como tú no tienen que sentirse mal de no haber sido conscientes antes. Lo importante es que una vez que son conscientes, sí tomen acciones al respecto. Porque si tú ya eres consciente y no tomas acciones, ahí sí es tu responsabilidad. Antes no sabías. Exacto. Después de que eres consciente, ahí sí tienes que tomar acciones. Pero bueno, lo que tú me preguntabas es si sigue existiendo esta brecha. Bueno, sabemos que el 18% de las juntas directivas están ocupadas por mujeres. El 18%. El 18%.
Es decir, de 10, 1.8. O sea, ni siquiera 2. Ni siquiera 2, ya. Están ocupadas por mujeres. Sabemos que la brecha salarial sigue siendo del 20%, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, son cifras que no mienten. Menos. Menos. Entonces, un hombre gana 100, una mujer gana 80. Por la misma posición y por el mismo cargo. ¿Y qué hace más? Porque bajo las mismas responsabilidades, pongámoslo así. ¿Sabes que esto a mí me da mala atención? Porque en algún momento yo sí quiero, o sea, topar este tema, porque una de las razones por las que yo dejé este trabajo, o sea, si alguien me dice porque yo iba a emprender, sí, pero fue porque en algún momento yo pensé como tú, o sea, yo decía, bueno, ya estoy en el tope de mi conocido y de mis referentes en el momento de trabajar para otros. Yo decía, bueno, ya el éxito lo logré porque soy gerente de una multinacional. ¿Qué hay después de esto? Pero yo veía a mi alrededor y decía, estoy sola, tenía muchos problemas con mi novio de esa época por el tema de que viajaba demasiado. Y voy a decir algo también, yo sí sentí, por lo menos, que hasta en tu pareja, en mi caso no tuve la suerte de tener el esposo que tú tienes, en el que él sentía que el hecho de que yo tenga un mejor cargo, para él era un limitante en la relación. ¿Ya? Entonces justo voy a ese tema, o sea, cómo las mujeres que queremos crecer profesionalmente, ¿cómo podemos jugar en todos los roles? A mí siempre me preguntan, ¿cómo hiciste para tener un equilibrio en tu vida? Y les digo, el equilibrio no existe. O sea, que levante la mano el que tiene equilibrio porque yo no lo tengo. O sea, lo que tratas es del día a día ir trabajando en todos los aspectos que tienes sin tener equilibrio. O sea, hoy le descuido a mi esposo, mañana ya no. Hoy descuido el negocio, mañana ya no. Ese es el tema. Pero yo no creo que es un tema de que la mujer decida. Yo creo que lamentablemente las organizaciones no nos han permitido tener ningún tipo de equilibrio. Ahora hay el home office, ahora hay flexibilidad, pero cuando tú y yo comenzamos nuestras carreras, eso era impensable. Exacto. Entonces, no estabas en la casa porque no podías trabajar virtualmente. No tenías flexibilidad de ningún tipo, salvo si te decían, mira, los viernes salimos al mediodía, pero no me sirve salir el viernes a las mediodía. Yo necesito ir a las 10 de la mañana al doctor con mi hijo. Entonces, todo esto ha ido cambiando, sin lugar a dudas, pero las organizaciones necesitan seguir cambiando. ¿Por qué? Porque la mujer no debería escoger entre la vida profesional y la vida profesional. Entre la vida personal y la vida profesional. Exacto. Repetí, dije los dos. Yo creo que escuché los Bueno, no deberías escoger entre la vida personal y profesional. Tú deberías tratar de tener un equilibrio en el trabajo que te permita también manejar tu vida personal como tú la quieras manejar. ¿Sí? Porque ahorita yo creo que hay una posición en donde, no, yo me tengo que dedicar a trabajar. Sí, te tienes que dedicar a trabajar, pero no puedes descuidar tu salud. No puedes descuidar las personas que están bajo tu cuidado. Exacto. Tu pareja si la tienes. Entonces, yo creo que la pregunta no va más allá de qué tiene que hacer la mujer, porque yo creo que hacemos 1,000,000 de cosas por hacer que esto funcione. Necesitamos que las empresas para las cuales trabajamos nos aporten en esta flexibilidad para poder tener este equilibrio. Sabes que topaste un tema súper importante porque yo me pongo a pensar que una de las razones, como te digo, que yo por la que decidí renunciar a un buen cargo y a un buen sueldo y a un estilo de vida muy, muy bueno, fue porque yo sentía que estaba sacrificando mi parte personal. Pero si yo hubiera tenido la oportunidad, porque yo considero, como tú dices, con las oportunidades que hoy tenemos después del COVID de hacer reuniones, yo actualmente, mi negocio, yo trabajo el 100% virtual. Todas las ventas se cierran hasta en Ecuador. O sea, me dicen, ¿vas a venir a la oficina? Yo, no, nos vemos en la capacitación, ¿sí? O sea, yo todo lo manejo virtual y me presento en las capacitaciones. Y es cuando recién me conocen a mí y a mi equipo, ¿no? Entonces, yo considero que hoy hay esas oportunidades que en ese momento no tenía. O sea, y te estoy hablando de un negocio tan sensible que es vender, que hoy la gente todavía piensa que vender tengo que ir y visitar y crear empatía face to face. Lo puedes hacer a través de una cámara. Eso ha cambiado mucho, pero nosotras como emprendedoras podemos tomar la decisión de manejarlo así. Exacto. ¿No es cierto?
esa no es la situación de todo el mundo. Y de las empresas que todavía sí tienen sus procesos, su filosofía, lo que les ha funcionado y quieren seguir trabajando así, porque es muy difícil también la forma de trabajar, pues es la realidad. Pero ahí es donde los líderes tienen que comenzar a conocer su equipo, ver cómo está conformado su equipo, cuáles son sus intereses, qué es lo que es importante, y en base a eso comenzar a manejar una flexibilidad que te permita tratar de tener ese equilibrio, pongámoslo así. Exacto. Porque no creo que existe. Sí. Ahora, a mí algo que me llamó la atención en tu caso es que tú hiciste un viaje que creo que te transformó mucho y agudizó más este propósito que es Day. Quisiera que nos cuentes qué es Day, o sea, y qué pasó, cómo nació todo. O sea, quisiera que nos cuentes esa historia. Bueno, nació antes del viaje, en realidad, porque como yo te comentaba, yo soy abogada de profesión, yo fui la abogada de ExxonMobil por más de 16 años, y en una etapa laboral a mí me diagnosticaron cáncer al sistema linfático estadio 3. Wow. Entonces, en ese momento, yo tuve que ir a mi casa, tuve una serie de operaciones, una serie de quimios, y hubo un momento en donde yo tenía que regresar, porque de acuerdo a la legislación ecuatoriana, tú después de 6 meses tienes que reincorporarte. Pero yo todavía seguí en mis quimios, yo todavía estaba muy débil, física y mentalmente, pongámoslo así, porque no solo es un tema físico, es un tema también mental que acarrea mucha energía y muchas cosas. En ese momento, justo se había vendido ExxonMobil, se había vendido a lo que ustedes ven ahora como Terpel. Yeah. Y yo tenía una posición regional que había desaparecido. Es decir, que si yo quería regresar, yo tenía que tener mi trabajo, el trabajo que tenía 10 años antes, que era la responsabilidad local. Y no me cuadraba, no me hacía completamente feliz, porque era como, y aquí la voy a citar a Shakira, es como cambiar un Ferrari por en este caso un Twingo, si quieres, ¿no? O sea, era cambiar algo muy, ¿cómo dice ella? Un Rolex por ¿cómo dice? Un Casio. Con un Casio, ya. Era más o menos, yo sentía que era eso en el tipo de trabajo que yo venía haciendo. Son 2 empresas muy relevantes, muy importantes, que se dedican a lo mismo, pero la responsabilidad que yo iba a tener era muy diferente a lo que yo ya venía viviendo. Entonces tuve ese cuestionamiento, pero yo creo que el más fuerte fue que yo no estaba lista para regresar a trabajar, sea el trabajo que sea. O sea, yo quería curarme primero. Y ahí es donde yo negocié mi salida y salí y me fui a mi casa, terminé mi tratamiento y de ahí decidí que no iba a hacer nada, eso es difícil, ¿no? Y no pensar en qué iba a hacer durante un año después de mi remisión. Ese era mi plan. Tomarte un año sabático. Sí, casi. Sí, pero con esta condición, porque tú puedes tomarte un año sabático y estar pensando, ¿y después qué voy a hacer? Exacto. ¿A qué me voy a dedicar? Tú estás preocupada en tu salud. Yo necesitaba fortalecerme, porque yo necesitaba, como te digo, física y mentalmente fortalecerme de nuevo. Entonces, durante este año yo traté de no... de no pensar y dedicarme. Pero es inevitable, o sea, cuando estás acostumbrado toda tu vida a trabajar y a salir y estar súper activo, es muy difícil apagar a la cabeza. Y en algún momento, después de un proceso de coaching que la misma empresa me había dado en el proceso de liquidación, yo no quería reincorporarme al mundo laboral todavía. Y el coach me dice, mira, hemos conversado 5 horas y me he dado cuenta que a ti te interesan mucho los temas de género y que has venido trabajando a lo largo de los años sin darte cuenta. Yo llego a mi casa con mi primera crisis profesional y le digo a mi esposo, mira, me dijeron esto. Y él me dice, en verdad no fue idea mía. O sea, sí. Él me dice, mira, ¿qué te parece si investigas sobre diversidad e inclusión? Entonces yo me pongo a investigar y digo, esto me hace mucho más sentido, porque yo no quiero trabajar solo por las mujeres. Yo quiero trabajar por todas las categorías de la diversidad. Me hace más sentido defender el talento que defender el género. Y todo sumaba, o sea, era como que de ese momento, wow, que sueles tener, así que como... dices, qué increíble. Y ahí comencé yo a estudiar y cada vez que estudiaba me convencía más que ese era el acercamiento que necesitaba yo hacer con las empresas. Y ahí comenzó todo, o sea, en verdad nació de una idea de mi esposo. Luego el viaje sí hizo que en cierta forma el libro consolide la forma en como nosotros queríamos acercarnos, porque al tratarse de un tema tan humano, para mí siempre ha sido difícil cómo acercarme siendo respetuosa y siendo conscientes de que somos una sociedad que es un 90% católica, ¿no es cierto?
hay temáticas que son difíciles de tratar. O sea, ¿cómo lo haces de una forma respetuosa de acuerdo a tu realidad? Porque tú puedes traer muchas iniciativas de afuera, pero no todas te van a funcionar. Porque tu forma de ver, tu cultura, tu forma de pensar es muy diferente. Entonces, en verdad me tomó mucho tiempo en decir, bueno, por aquí tenemos que ir. Y en España se consolidó porque me di cuenta que lo había visto de una forma correcta y que lo que yo tenía en mente se podía hacer y se podía ejecutar. Como que lo que tú habías visualizado, visto, lo viste, o sea, voy a decir... Hecho realidad. Hecho realidad. Exacto. O sea, era como que no solo es teoría. Uh-huh. O sea, estas políticas son viables, tienen efectos, tienen resultados. Porque aquí, hablar hace 7 años de diversidad e inclusión nadie sabía qué era. No 100%. tenía idea. Entonces yo hablaba y la gente no me entendía. Entonces yo ya cuando fui allá, en verdad, fue como que sí, es posible manejar estas iniciativas. Hay algo que me llamó la atención y que no conocía, Cari. O sea, mencionas que pasaste por una enfermedad, un cáncer linfático. Cuéntame, o sea, ¿sentiste en algún momento que vivir esa experiencia? O sea, primero, ¿qué sentimientos tienes cuando recuerdas tu enfermedad? A ver, yo creo que el sentimiento ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hoy en día, yo hasta me olvido que estuve enferma. Qué bueno. Te voy a ser sincera. Hay gente que me pregunta, ¿y cómo estás? Y yo, ¿de qué? Qué lindo, pero... O sea, pero te estoy hablando casi 5 años después, ¿no? Es una enfermedad con la que tú vives mucho, pero yo creo que hoy en día, ¿cómo yo lo veo? Yo creo que si yo no me hubiera enfermado, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo hoy. Porque no hubiera entrado en este proceso de cuestionamiento, porque son estas circunstancias difíciles las que te hacen cuestionarte si lo que estás haciendo te llena al 100%. Y ahí es donde, también con los años, ¿no? A veces ya el dinero no es relevante, sino tú dices, ¿cuál es el legado que yo quiero dejar? ¿Lo que estoy haciendo realmente tiene un impacto en la sociedad o no? Entonces, todos estos cuestionamientos creo que fueron a raíz de la enfermedad y también con el tiempo, con la edad y con las cosas que uno va viviendo a lo largo de los años. O sea, hoy consideras que esa enfermedad tuvo un propósito a la final, o sea, te hizo cuestionarte para llevarte y hoy ayudas a miles de personas, no solo mujeres, sino a miles de personas. Qué lindo. Pero ¿qué sentiste en el momento? Y te hago este cuestionamiento porque muchas personas, te cuento acá, justo ayer un familiar mío murió de cáncer el día de ayer y nos dieron una noticia. Lo siento mucho. Muchas gracias. ¿Qué sentiste? Porque he hablado con varias personas. ¿Qué sientes cuando te dicen tienes cáncer? A ver, yo creo que lamentablemente el cáncer siempre se asocia con muerte. Exacto. Creo que es el primer error. ¿Sí? Es por eso que cuando yo me enfermé, yo decidí que no iba a contar a nadie. Quienes sabían eran mis padres, mis suegros, mis cuñadas, mis hermanos, pero nadie más. Ok, tú no lo hiciste público ni amigos. Nada, porque yo dije, primero necesito saber qué tipo de cáncer es, qué está pasando, y en mi caso, sí, fue un cáncer, pero un cáncer tratable, que es muy diferente la situación, ¿no es cierto? Entonces, primero hay que reconocer que el cáncer no es igual a muerte, que hay cánceres que son tratables. Y yo me acuerdo que la primera pregunta que le hice al doctor, y mi marido en verdad se quedó muy impresionado, le dije, ¿me voy a morir de este cáncer? Cuando te enteraste. O sea. Exacto, ¿me voy a morir o no? Y él me dijo, no, este cáncer es tratable. ¿Ya? Y obviamente me comenzó a contar los porcentajes que no funcionan, etcétera, etcétera, que en mi cabeza eran bastante bajos. Entonces, ¿cuál era mi idea? Dígame qué tengo que hacer para curarme. Porque ya estaba descartado el hecho de la muerte, que para mí era mi preocupación más grande. Pero nunca me imaginé que el camino que se me venía era tan difícil. Eso sí te voy a ser sincera. Las quimioterapias, me imagino. Por eso yo a veces escucho historias que me dicen, ay, tal persona dejó las quimios. Yo lo entiendo por completo. Porque las quimios lo que están haciendo es debilitando tu cuerpo. Tú como paciente no tienes la idea de que la quimio te está curando, sino que te está matando. Es porque es lo que sientes, o sea, eso es lo que tú sientes. Entonces, para mí, yo me tomaba una foto cada vez que yo entraba a una quimio. No por nada particular, sino para reconocer mi valentía que nuevamente yo estaba entrando, por voluntad mía. Porque yo quería seguir viviendo. Pero dentro de mí yo sabía lo que se me venía. Y es muy difícil entenderlo. Por eso yo creo que
el cáncer hay que verlo de diferentes formas, ¿no? Obviamente tienes que ver si es un cáncer tratable, no tratable. Y yo sí respeto mucho las decisiones de las personas porque son procedimientos y son formas de curación que son muy duras y muy difíciles. Ujú, Y yo creo que estás en tu derecho en decidir si quieres seguir un tratamiento de ese tipo o no. ujú. No, por ejemplo, el caso de la persona que te contaba de mi tía, es primo de mi mamá. Ya se enteró muy tarde, porque también depende del grado en Claro. el que tú te logres de enterar, y él no quiso pasar por quimios. Entonces él ya decidió, o sea, ya no podías hacer nada. O sea, no podías alargar el tiempo, no quería tratamiento. Y como tú dices, es respetable porque es su voluntad. Así es. Además que tienes un escenario que es al final de cuentas que vas a morir. Exacto. Entonces, es tu decisión cómo quieres pasar ese tiempo que te queda en la tierra, cómo lo Ujú, quieres vivir. ujú, Porque yo creo que es diferente cuando te dicen hay un tratamiento y te puedes curar. ujú. ¿Consideras que el vivir una situación tan extrema como la tuya, una enfermedad en la que muchos, te digo, el 98% de las personas, voy a dar un dato estadístico inventándome, pero creo que altísimo, que cuando te dicen una enfermedad de este tipo, lo primero que piensas es me voy a morir? ¿Consideras que este impacto, o sea, cambió tu vida después de ello? O sea, cambió tu forma de pensar, cambió voy a decir, tus prioridades. A ver, yo te podría decir que sí, pero no. Sí, en el lado profesional, porque me cuestioné un montón de cosas, pero en el lado personal, yo siempre fui una persona súper positiva. Me encantaba hacer ejercicio, comía sano. O sea, hacías antes de la enfermedad. Exacto, porque a veces hay gente que le cambia la vida, Ajá. que dice, yo comencé a hacer ejercicio, comencé a comer mejor. En mi caso, no. De hecho, mis amigas siempre me decían la chica positiva, porque yo en verdad trataba de ver dentro de las circunstancias negativas qué podíamos sacar de ese lado. Entonces, sí, yo creo que hay cosas que te cambian, en mi caso en particular, y hay otras cosas que ya eran parte de mí. Ujú. Sí. Soy más consciente del tiempo, por ejemplo, que le dedico a mí hoy en día. Lo Ujú. respeto mucho más de lo que hacía quizás en ese momento. Ujú. Y a pesar Sí, que dedicabas tiempo, porque el hacer ejercicio, el comer sano, hay dedicación, hay personas que no hacen ejercicio, que, o sea, ¿por qué? Porque nunca tienes y no te pones como prioridad. exacto, no. Yo sí creo que me tenía como prioridad. Ahora me tengo aún más. Más como prioridad. Qué bueno, te felicito. Pero yo creo que fue más un cuestionamiento del lado profesional, Ujú. sin lugar a dudas. No, yo te felicito y qué lindo escuchar. Y sobre todo porque a veces pienso, yo también a veces cuento mi historia y digo, si yo no hubiera pasado lo que pasé, no estaría haciendo lo que hago hoy. Y siempre, sabes que algo que yo aplico, siempre cuando pasa algo negativo, pensando en que a mí también me dicen que soy muy positiva y me dicen, oye, es que la vida no es así. O sea, siempre estás pensando Claro. porque yo pienso, y aquí lo quiero dejar como regalo a mi comunidad, o sea, yo digo, tengo dos escenarios. O quiero llenarme de energía negativa o me quiero llenar de energía positiva. Yo hago un ejercicio que a veces cuando las personas me preguntan, y yo cuando paso alguna adversidad, algo negativo, digo, pero ¿qué es lo positivo de lo que pasó hoy? O sea, y comienzo a escribir, a mí me ayuda mucho a escribir, ¿no? Entonces yo escribo y digo, bueno, lo positivo es de esto y comienzo a ver, o sea, algo bueno debe haber de todo lo negativo que estás viendo. Mira, por ejemplo, para un ejemplo corto, ayer, como te digo, falleció un primo de mi mamá. eh, yo tengo familia que vive fuera y por ese pretexto, si veo lo positivo, tres cosas. Hablé con mi tía que vive en Miami, hablé con mi prima que no he hablado hace 6 meses por darle el pésame. Ya hubo algo positivo, o sea, pero te quedas y te enfrascas en lo negativo. Yo creo que es un ejercicio que yo lo acostumbré a hacer mental y te felicito. Ahora, ¿sabes qué? Ahí viene una pregunta. ¿Por qué las personas, porque dicen que las enfermedades, y científicamente está comprobado, el 65% es gestión de emociones? En tu caso, ¿qué piensas que fue? Porque tú pensabas positivo, aparte le ayudabas a tu cuerpo. A ver, yo creo que nadie tiene un 100% de manejo de emociones. A ver, yo creo que en mi casa siempre me educaron a mirar hacia adelante, Uh-huh. ¿ya? Entonces, si pasaba algo, era como que levántate y sigue, Uh-huh. ¿no es cierto? Entonces, quizás yo no aprendí, no, yo creo que no aprendí en su momento a vivir ciertos momentos de tristeza.
Ujú. ¿Me entiendes? O sea, como me caí de ponerte a llorar, no hay como, párese y Exacto, siga. sigue adelante. Ujú. Entonces, quizás hoy en día tengo una mejor conexión con la tristeza de lo que tenía en su momento. Yo no entendía mucho la depresión, la ansiedad y, por ejemplo, yo sufría ansiedad cuando estuve enferma. Ahora lo miro de otra manera y entender mejor estas enfermedades de la mente también te hacen más empático hacia el resto. Yo creo que también aprendí, yo estaba muy conectada con el estar bien. Ajá. ¿Sí me Tengo que estar entiendes? bien. O sea, y la gente espera que yo esté bien. ¿Me entiendes? Yo creo que mis amigas me han visto llorar contadas veces. Entonces yo creo que esa enfermedad me permitió conectarme, como te digo, con estas emociones, con la tristeza, con reconocer que no necesariamente tengo que estar alegre todo el tiempo, Ujú. que puedo darme mi momento para estar enojada, molesta, frustrada, enojada, todas estas emociones que tenemos. Creo que todavía tengo mucho que aprender, sin lugar a dudas. O sea, no me considero. Y eso que mi mejor amiga es experta en emociones. Con eso te digo todo. Wow, qué hermoso. Entonces tengo mucho Preséntame. ella me enseña todos los días. Ujú. Pero creo que tengo mucho trabajo que hacer. Pero creo que sí. Yo creo que sí aprendí a conectarme con ciertas emociones con las cuales yo no estaba conectada antes. Ujú. Sabes que tocaste un tema que yo suelo hablar en mis capacitaciones y yo digo que debería haber una carrera, o sea, una materia de gestión de emociones. O sea, yo creo que uno de los errores dentro de la educación tradicional es que no hay materias como estas que te ayuden, o sea, porque tú aprendes a golpes, pero si Sí, hubiera algo que te forme, yo creo que nos ayudaría muchísimo. O sea, la gente no sabe gestionar emociones, no porque no quiere, porque nadie te ha enseñado. totalmente. Y la vida te va enseñando a golpes, que es Sí. diferente. Pero al mismo tiempo yo creo que hay un movimiento muy grande de tratar de darle la justificación a muchas enfermedades. Uh-huh. Y yo creo que a veces puede ser una mala suerte genética. Uh-huh. Puede haber, sí, también un manejo de estrés, un manejo de emociones. O sea, son tantos los factores que te pueden llevar a tener una enfermedad que a mí me cuesta pensar cuando le atribuyen un solo factor. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Porque para quienes sufrimos las enfermedades, es como que fallé en esa gestión, Uh-huh. ¿ya? Puede ser, fallé en esa gestión, pero además hay estos otros factores que influyeron, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que mirarlo de afuera es más sencillo que el momento que te toca vivir una de estas enfermedades, porque yo creo que muchos de nosotros no somos responsables de que nos den este tipo de enfermedades, sino muchas veces hay un tema genético, hay un tema de emociones, hay un tema de estrés, hay 1000 factores. Ajá. Y yo creo que sí es justo reconocernos de que eso también sucede. Sí. Yo pienso que ahí viene el para qué, ¿no? O sea, no enfocarte, o sea, ya me vino, pero ¿para qué? O sea, ¿cómo lo puedo pensar en forma positiva lo que estoy viviendo, ¿no? Te digo, yo me he acostumbrado a pensar así, me ha ayudado un montón. O sea, porque creo que te ayuda a salirte del estado de víctima y que eso es súper importante. Ahora, con respecto a lo que tú nos cuentas, cuando pasas de esta enfermedad que estoy entendiendo que fue hace 5 años, ¿trabajabas todavía en Epson o ya no? Sí, Okay. justo estaba ahí. Exxon estaba en un proceso de transición y bueno, estaba todavía ahí, o sea, estaba trabajando en ese momento ahí. ¿Sientes que ellos te apoyaron con respecto a la enfermedad o sentiste que hubo algo injusto, que no hubo inclusión? No, ¿sabes qué? De hecho, yo lo cuento en mi libro. Yo tuve un jefe maravilloso, porque no hay otra palabra, maravilloso, que creo que después, no me acuerdo de qué quimio, porque ya ni me acuerdo de qué número era, pero yo quise volver a trabajar, o sea, quise volver a revisar los mails, porque estaba siendo improductiva y eso no era aceptable. Para ti, exacto. Es como nos hablamos. Exacto, entonces yo me senté, me puse a ver los correos, obviamente tenía miles de correos, y en cuestión de 10 minutos yo tenía un dolor de cabeza que no podía soportarlo. Entonces le llamé, le dije, no puedo, o sea, me pasó esto. Y él fue una de las pocas personas que me preguntó, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque todo el mundo me regalaba pañuelos,
me traía dulces, no sé, cremas, fruta, todo. O sea, miles de regalos que yo sé que lo hacían desde el corazón, pero muy pocas personas me preguntaron qué es lo que tú realmente necesitas. ¿Sí? Mi familia cercana sí me lo preguntó, entonces yo tenía a mis suegros que venían el día que yo salía de la quimio, mis papás que venían a pasar el fin de semana con los niños, pero muchas veces no hacemos esa pregunta. Y es una pregunta muy importante y mi jefe de ese momento me la hizo. Wow, qué interesante, o sea, te felicito. ¿De dónde era? Él ecuatoriano, 100% ecuatoriano y muy consciente del momento que yo había pasado. Y yo creo que él la tuvo difícil durante mucho tiempo por mi ausencia, pero nunca me lo hizo sentir. Uh-huh. Y él respetó 100% el tiempo que yo necesitaba para curarme. 100%. Qué hermoso. La verdad que ahí sí, cuando tú te topas con personas así, y qué bueno que lo tienes de esa gratitud. Ahora, cuéntanos un poco, cómo nos dijiste el nombre del libro, para las personas que quieren leerlo, ¿dónde lo pueden conseguir, Cari? Lo pueden comprar en Amazon. Uh-huh. ¿Les puedes decir ¿Sí? nuevamente el título, por favor? Diversidad e inclusión como camino de vida. Como camino de vida, ok. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden comprar directamente a nosotros hoy en día. Yo creo que son las vías que más efecto hemos tenido en Ecuador. Ok, y si para ustedes directamente, ¿dónde les puedes, aquí nos puedes decir tus redes, si nos puedes compartir? Las vamos a poner aquí, no se preocupen. Sí, ya le regresé a ver a Michelle. Las vamos a poner aquí, no te preocupes. Cari, ¿cómo te gustaría en temas de inclusión, diversidad, equidad, ver a Ecuador y a Latinoamérica en general en los próximos 10 años? En 10 años. Sí. Justo hoy día yo salí de una reunión con una empresa que tenía una estrategia bien marcada, que tiene unos pilares muy bien definidos y que tenía 19 objetivos. Es una empresa grande. Uh-huh. A mí me gustaría que las empresas lo vean desde su estrategia, desde algo fundamental para su organización. Y esto no requiere de muchos recursos ni de grandes análisis, sino de la conciencia de que este tema es importante. Una vez de que lo acepten en su estrategia y forme parte de sus prioridades, que comiencen a trabajar 1 o 2 objetivos al año, no más. Uh-huh. Y que los comiencen a medir y vean el impacto tan grande que van a tener con sus colaboradores. Eso me gustaría. O sea, no quiero pensar ni hablar de cifras, ni que van a aumentar, disminuir la brecha. No, yo creo simplemente en esta conciencia de que es un tema fundamental, que no importa el tamaño de la empresa, lo tenemos que tomar como prioritario y comenzar a establecer 2 o 3 objetivos al año, nada más. Que nos acerquen más a la igualdad de género, a la inclusión dentro de la empresa, a que trabajemos mejor con nuevas generaciones, a que incluyamos la discapacidad dentro de la organización, incluir de verdad, no contratar, Uh-huh. ¿sí? Exacto, porque justo te iba a decir, muchas empresas lo hacen por cumplir el tema legal, pero eso no significa inclusión. Exactamente. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Reconocer que muchas veces no sabemos cómo vender, Uh-huh. o no sabemos cómo hacerlo y recurran a personas que les puedan guiar, porque está bien no saber, está bien no saber por dónde comenzar. Y eso es un poco lo que yo trato en mi libro. Yo trato todas estas temáticas desde el hecho de no sé por dónde empezar, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que ha funcionado en otras empresas y comenzar a generar esta serie de ideas. La diversidad y la inclusión, los objetivos se cambian constantemente, es algo que hay que estar modificando, no es que yo establezca una estrategia y esa es la estrategia que yo voy a tener por los siguientes 100 años, no. Uh-huh. Tenemos que ser conscientes de los cambios que la sociedad vive. Mañana podemos tener una ola de migración de otro país y saber que tenemos migrantes que requieren que nosotros nos adaptemos a su cultura de una forma diferente. O sea, todo eso hay que irlo trabajando todo el tiempo. Entonces, que comiencen con esa conciencia, que le den la importancia y comiencen a trabajar. Eso es lo que a mí me gustaría. Vamos. Me encanta. ¿Sabes que dijiste algo importante? Y yo sí lo voy a complementar acá.
Porque es como en las ventas, o sea, tú tienes un plan y un business plan y trabajas con proyección y con históricos, pero en 2 años pueden pasar muchas Claro. cosas y tienes que moverte como va en el Exacto. momento. O sea, sí tener como una visión está súper bien, como tú dices. Tengo 19 objetivos, pero vamos viendo cómo se van acomodando esos 19 objetivos en el trayecto. O sea, yo creo que es crucial. Y no creer que estás fallando porque los estás cambiando. No es así, o sea, te estás adaptando y necesitas en estos temas adaptarte porque tus colaboradores cambian, porque la cultura cambia, porque la situación cambia. ¿Y qué has visto tú de acuerdo a la realidad? No solo en Ecuador, me gustaría, como tú sí tienes acceso a Latinoamérica y te veo que viajas mucho y estás en eventos donde se topan estos temas, ¿qué es más difícil incluir? O sea, género, discapacidad, edad, ¿qué es lo que tal vez no somos conscientes los empresarios que tal vez tú ahorita nos puedes hacer conscientes? Es que yo creo que depende del contexto cultural, cada uno se le va a dificultar una inclusión diferente. Si eres un país con gran migración, tienes que trabajar en la inclusión de las personas migrantes. Ecuador requiere todavía que trabajemos en todas las categorías de la diversidad, porque estamos todavía en una etapa muy insípida del desarrollo y la legislación va por buen camino. Eso es importante. Los países que comienzan a tener legislación en donde comienzan a trabajar temas de género, es bienvenido, porque eso nos obliga, porque es en verdad, legalmente estás obligado a, y eso genera un cambio a largo plazo. Entonces, decirte tienen que trabajar en algo puntual depende de la realidad de cada uno de los países. También, ojo, puedes trabajar en ciertas categorías y olvidarte de otras. Y eso tampoco es factible. Nosotros trabajamos la Carta de la Diversidad que tú sabes que se enfoca en 8 diferentes categorías y les damos prioridad por el momento a esas 8 diferentes categorías. Porque caso contrario, puede ser muy abrumador. Porque en verdad trabajar en este tema hay muchas categorías, muchos aspectos y es importante enfocarte. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que las empresas ecuatorianas deberían enfocarse hoy en día? Género, discapacidad y generaciones. Son las 3 principales. No te estoy diciendo que son las más importantes, pero creo que ya si comienzas a trabajar en esas categorías es un buen comienzo. Que trabajes en una no quiere decir que tienes que olvidar a la otra. Todo esto se hace al mismo tiempo. Pero cuando ya comienzas a tener cubiertas estas 3 principales, que hoy en día además son las que te exige la ley, porque hay que ser realistas. Tú como empresa dices, ¿por dónde comienzo? Comienza por las exigencias de la ley, ¿no es cierto? Son las 3 categorías que hoy legalmente tienes que cumplir porcentajes o hacer capacitaciones. Entonces, yo creo que por ahí va. Y cada país y cada legislación tiene una problemática diferente y por lo tanto debería darle más énfasis a una categoría que a otra. Wow, me encantó. Solo para destacar era género, discapacidad y generaciones. Interesante. Cari, la verdad que yo podría hablar de este tema porque es un tema que me apasiona, pero sé que no tenemos mucho tiempo. Esta es la última pregunta. Si tú pudieras describir una carta que alguien va a encontrar dentro de 100 años y esta carta tuviera una única enseñanza, ¿qué escribirías? Uf, una única, o sea, una frase. No frase, lo que tú consideres. Que estemos abiertos siempre a aprender de los demás. Que no nos cerremos y que no creamos que sabemos ya sobre un tema. Sea este el que tema, o sea, cualquiera. Sino que siempre estemos abiertos a aprender. Sabes que es un gran consejo. Yo creo que uno de los peores errores que yo lo veo, y voy a hablar en el tema comercial, sobre todo que en gente que tiene experiencia, como que piensa, ve a gente que esos están 10 o 20 años, y hay personas que están 5 y dicen, no, es que ¿qué me vas a enseñar? Claro. Y yo creo que eso ya es falta de humildad y siempre puedes aprender. Yo creo que es un gran consejo el que tú estás dejando. Y sabes que los líderes dejan de preguntar porque sienten que tienen todas las respuestas. Y yo creo que eso es un gran error. Tenemos que volver a comenzar a cuestionar lo que venimos haciendo y cómo lo venimos haciendo. Y eso es una forma de aprender. Exacto.
y de seguir mejorando como líder, como colaborador, como empresa. Entonces, yo creo que comenzar a hacer más preguntas. Me encantó. Cari, primero gracias por abrirnos y contarnos tu historia. Yo te admiro mucho porque tienes un propósito lindo. Me encantan los temas de equidad, igualdad, inclusión. Aquí en Los Despiertos creemos que no es la historia o no es la vida que te tocó, es la vida que tú puedes elegir. Y tú elegiste levantar tu voz por quienes siempre, muchas veces no son escuchados. Así que ustedes, si estás despierto, estás despertando, te recomiendo que compartas este podcast porque una conversación puede abrir la oportunidad o una ventana para otras personas que necesitan escuchar. Recuerden que aquí no venimos a motivarlos, venimos a despertarlos. Y si tú sentiste eso, comenta, yo ya desperté. Cari, muchísimas gracias, me ha encantado tenerte en este espacio. Gracias, Vero, por la invitación, me ha encantado la conversación. Un gusto. Chao, chao.